Ministerios Nisi Pinar. Identidad, propósito y una comunidad para tu vida. Síguenos en redes sociales. Volvamos a empezar. Hazme de nuevo. Cambia este Mis amados hermanos, este invierno sigue mostrando toda su musculatura, la intensidad de este invierno. Bueno, al menos es honesta, ¿no? Al menos es honesta. Venimos de veranos fríos, de inviernos, bueno, con algunos oasis demasiado pronunciados, muy raros. Y al menos este invierno es un invierno genuino. Y yo creo que a eso Dios espera. espera inviernos genuinos, espera hombres y mujeres genuinas. Y esa capacidad introspectiva, bueno, comienza con aceptar los tiempos y entender aquello que nos llevó a ese tiempo. Entiendo de que el Señor es el que propone los tiempos, pero también nosotros somos protagonistas y artífices importantes del tiempo que vivimos, porque más tarde o más temprano terminamos recogiendo lo que plantamos. Así que hay una asignación divina, pero también hay una consecuencia humana. Y cuando yo acepto esta realidad, termino entendiendo de que la aventura del presente o el regalo del presente, bueno, esconde procesos que yo debo de enfrentar y no debo de seguir postergándolos, tirándolos hacia adelante, pretendiendo que se resuelvan solos. Porque hay realidades que no son ni más ni menos que la consecuencia de las circunstancias que yo mismo he concebido, pero también del escenario que Dios propuso. Creo que todos conocemos y tenemos como uno de nuestros, si se me permite, personajes preferidos. José es uno de ellos. Creo que es un común denominador, ¿no? Es una figura muy querible por distintos aspectos. Y José, que ustedes ya conocen la historia, y eso facilita un poco lo que quiero compartirles, más allá de que quisiera leerles algunos versículos. José creo que cometió un único gran error, y es la de hacer público algo que tenía carácter privado. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y si bien entiendo de que hay tiempos que dependen de mí, hay tiempos que dependen de Dios. Hay un momento en la vida de José, lo relata allí Génesis 40, cuando José, por las razones que ustedes ya conocen, fue llevado a una cárcel en donde, aún en medio de un escenario tan cruel como ese, una nueva injusticia a la que se tuvo que enfrentar José, lo maravilloso es poder concluir lo que la Biblia concluye, y era que aún en ese escenario en donde pareciera que cada vez era peor todo, bueno, allí una vez más la Biblia deja establecido que y Dios estaba con José. Y qué maravilloso poder decir eso. Porque José estaba atravesando un tiempo de cárcel, pero aún en la cárcel Dios le dio gracia, y el carcelero vio las capacidades de José, vio la virtud de José, pero fundamentalmente vio la nobleza de José, y eso le generó la confianza suficiente como para poner a su cargo
una suerte de mayordomía, y es que él estaba a cargo prácticamente de toda la cárcel, porque se había ganado la confianza no por su mucho hablar, sino por su maravilloso hacer. José era una persona muy noble, habrá tenido sus errores como todos, pero era noble. Era una persona que manifestaba el carácter de su creador. Por eso hablamos a lo largo de estas semanas, desde nuestro ministerio, o desde el ministerio que Dios nos confió, hemos venido hablando de la necesidad de manifestar la identidad de nuestro creador. Toda creación tiene un creador, y es nuestra responsabilidad. Yo entiendo de que hay cosas que se dan sin que uno lo geste, sin que uno lo proponga, sin que uno siquiera lo quiera. Cuando yo me miro al espejo, veo en buena medida la genética de mi madre, la genética de mi padre, mucho físico de lo que yo hoy soy, y tal vez también con absoluta honestidad de rasgos en el carácter. Están ligados a que no vengo de un repollo, a que no me trajo ninguna cigüeña de París, sino que soy el resultado de una cópula, de un esperma y de un óvulo, que cuando se gestaron lograron una individualidad única. Pero el tema es que esos cromosomas estaban allí, y esos cromosomas en buena medida hicieron lo que yo hoy soy. Por lo tanto, cada vez que yo me miro al espejo, veo en varios rasgos a la figura de mi papá y a la figura de mi mamá, hoy con el Señor. Y no lo pedí, yo no elegí mi pelo, mis cejas, no pedí el color de ojos, el tez de la piel, no lo pedí. Ya venía con el diseño. Y esto a mí me enseña que hay cosas que ya están implícitas en mí. Hay realidades que ya están dentro. Y si bien yo soy un ser único, como cada uno de ustedes, hay una evidencia, me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda, pero más me conviene que lo entienda, que yo vivo rasgos de mi creador. Yo en buena medida tengo una afección de mis creadores en términos humanos, biológicos. Pero espiritualmente no es distinto, porque yo manifiesto, me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda, rasgos que hacen a mi creador como su creación. Yo tengo rasgos de mi creador, como cada uno de nosotros. Lo importante y lo efectivo no es encontrarme en algún momento con ellos por una cuestión, si se me permite, de un vano azar, sino que haya un conocimiento pleno de lo que Dios me dio, de lo que Dios hizo de mí, pero fundamentalmente de que parte de esa genética divina implica el manifestar una identidad que es común a todos, porque todos somos distintos, pero en el cuerpo al que pertenecemos hay una identidad que debemos de manifestar, que es la identidad del Creador, que no es ni más ni menos que la identidad del Hijo. Cristo dijo en determinado momento: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, Cristo es la imagen del Padre. Por lo tanto, aquel que le vio a Él, vio al Padre. Por lo tanto, todos aquellos que queremos parecernos al Padre, la única manera de hacerlo
es vivenciando la identidad del Hijo. Por eso el Padre, cuando nuestro Señor salió de ese Jordán, luego de la imposición de las manos de Juan el Bautista, una voz irrumpe del cielo y es una pronunciación poderosa, pero creo que deja en absoluta evidencia lo que Dios espera de nosotros a partir de el haber sido consignados a este lugar. Es la de entender de que somos hijos del Eterno y que nuestro peregrinar por esta vida implica el poder manifestar la identidad del Hijo. Jesús, estando allí en ese Jordán, asiste a un momento cósmico, y nosotros con Él, y nosotros en Él, porque el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es decir, el Padre tiene complacencia en el Hijo. Es el único en el que tiene complacencia, es el único en el que tiene complacencia. Por lo tanto, para yo poder agradar al Padre, la única manera que existe de agradarle es imitando al Hijo, para poder tener complacencia en aquel en quien el Padre tuvo complacencia. Quiero bendecirte, amada iglesia, quiero animarte a esta maravillosa construcción, trabajo, pero fundamentalmente muerte. Muerte al yo, muerte al narcisismo, muerte a nuestro nombre propio. Porque como dijo también Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que sea Él el que crezca. Quiero animarte a ese trabajo, a esa dinámica de todos los días. Te bendigo, amada iglesia. Shalom, shalom.